Es la una, en principio tenemos una hora para el debate y ya veremos si se puede alargar un poco más. En principio eran las 2. Y vamos a abrir ahora un turno de preguntas del público. ¿Alguien no pregunta? Pues a ver, yo tenía una cuestión para Carlos, una matización para Celia y una pregunta así como más, o una objeción si queréis, más de tipo general. La cuestión para Carlos era en torno al juego que tú has dibujado también entre, podríamos decir, práctica lingüística y práctica de transformación, ¿no? Yo he anotado así, casi literalmente, que tú has dicho que el lenguaje en cierta medida satisface la satisfacción en la realidad, ¿no? Aplicando a la Freud y tal y cual. Entonces, yo me pregunto, si eso fuera así, si aplicado a la Ilustración como movimiento político-cultural, eso pudiera significar que el proyecto ilustrado satisface sin satisfacerlo una necesidad, una pulsión de transformación real de la propia sociedad existente, eso no significaría entonces que justamente el proyecto de la Ilustración, en vez de apoyar esa transformación, lo que hace es encaminarla hacia un lugar en el cual no pueda tener lugar, o cuando menos hacia un lugar en el que, si esa transformación tiene lugar, no genere determinados efectos. Dicho de otra manera, si como tú haces, insistes tanto en, podríamos decir, los efectos negativos, ¿no? O sea, en el fondo de tu discurso había como esa especie de cochinadas y tal, lo cual no sé por qué, porque vamos, el sexo no sé, me parece una cosa preciosa aparte de eso, pero bueno, eso es otra cuestión. No, eso es otra cuestión, lo vamos a dejar marcado, entramos ahí en un debate. Pero quiero decir, si de alguna manera el discurso está marcado en esa especie de caos, de barbarie, de miseria, de porquería, ligada justamente a las pulsiones incluso corporales, podríamos decir, o a los impulsos eróticos, si podemos llamarlos así, y si una transformación también revolucionaria tiene que ver con ese tipo de deseos y pulsiones, entonces el juego que tú haces, el discurso que tú haces a propósito de la Ilustración sería, a mi modo de ver, una prueba de cómo ese discurso justamente intenta aplacar esa transformación y no potenciarla. Entonces esa es la cuestión para ti, ¿no? Que dentro de ese marco de discurso me parece que el efecto es contraproducente, porque nos aleja de lo que para mí sería un cierto objetivo y no nos acerca. En cuanto a un poco al tema con Celia, ahí es simplemente una matización, me imagino que no estamos de acuerdo en este punto, pero cuando tú te referías al concepto que Deleuze y Braidotti usan de sujeto nómada, y de alguna manera lo identificabas, o casi lo identificabas con una especie de, digamos, simbólico libertino, yo quisiera llamar la atención que para mí la lectura de Deleuze y de Braidotti no utiliza ese concepto en ese sentido, sino que más bien al revés también. O sea, cuando habla de subjetividad nómada, lo que está llamando la atención es cómo, podríamos decir, las identidades, inclusive las identidades de género, llamémoslas así, son identidades que encapsulan de tal modo la subjetividad humana que no nos permiten justamente, que nos meten en una especie de jaula, que no permiten justamente todo un determinado tipo de agencias que sin embargo son necesarias. Por poner un ejemplo claro, ¿no? Cuando ellas hablan de sujeto nómada, es un sujeto que de alguna manera huye de los estereotipos de la normatividad existente e intenta buscar otro tipo de espacios. Por tanto, no aceptarían esa dicotomía entre identidad estable, sujeta a las normas,
cuya otra faz sería una especie de, ¿cómo llamarla?, explosividad libidinal, por llamarla así, sino que lo que mostrarían, yo creo, con ese concepto, que lo que intentan señalar con ese concepto es como la construcción de la subjetividad es un camino, es un proceso en el cual los seres humanos, en cierta medida, huimos de determinadas estructuras excesivamente duras para lo que es nuestras apetencias, nuestros deseos, nuestras pulsiones, nuestra realización inclusive, y por el camino construimos espacios de encuentro nómadas, que los llaman nómadas porque sería un poco en el camino. Y no sé, yo veo, por ejemplo, una ilustración de ese pensamiento, yo lo veo en gran parte de nuestras vidas. O sea, todas nosotras somos mujeres que hemos huido de los códigos de género que nos marcaron cuando teníamos 15 o 14 o 16 años, que hemos huido literalmente de ellos, a veces separándonos cuando todavía no era legal, a veces abortando cuando tampoco era legal, a veces teniendo orientaciones sexuales que tampoco eran legales, y que en ese camino nos hemos juntado con otras mujeres construyendo un movimiento. Por tanto, ese movimiento tampoco es un punto de llegada, sino que es de alguna manera una etapa en un camino de nomadeo, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, el concepto de sujeto nómada va en esa línea, no va en la línea, yo creo, de una especie de contraposición entre o eres la mujer que te corresponde ser o eres, yo qué sé, una furia desmelenada, sino que va en la vía de construir subjetividades que de alguna manera están siempre en esa tensión y que son capaces de generar espacios de encuentro, nuevos discursos, críticas, conceptualizaciones, etc. O sea, es lo único en torno a una exposición que por otra parte me ha parecido muy interesante. Y por último, una especie de objeción genérica al conjunto de la mesa. Yo entiendo, y eso a mi modo de ver ha aparecido en vuestras intervenciones, que hay un concepto cardinal en todo eso, que es el concepto de propiedad. En la intervención de Celia aparecía siempre las mujeres como propiedad del conjunto de los varones, sea despótica, sea pactada, etcétera, etcétera, ¿no? En tu intervención, el tema de la propiedad como forma, podríamos decir, de organizar la convivencia, aparece en el trasfondo de esa cuestión. Y a mí me parece que es un concepto cardinal en todo el pensamiento ilustrado. O sea, es verdad que el leitmotiv es libertad, igualdad, fraternidad. Pero podríamos decir que el nexo que une justamente eso como un proyecto de transformación social, justamente en el siglo XVIII, es el concepto de propiedad y de legitimar una propiedad que es una propiedad distinta de la propiedad territorial, de la propiedad de la aristocracia, etcétera, etcétera. Y esa cuestión es lo que a mí me hace ser muy crítica con la Ilustración, porque creo que ese concepto de propiedad, que es, a mi modo de ver, una especie de nexo, una especie de articulador del discurso, entra en cuestión con las lógicas de apropiación en las sociedades contemporáneas, que no pasan o no pasan mayoritariamente o no pasan solo por la propiedad, sino que pasan por todo otro tipo de caminos, y que si ese punto no se pone o no se le da la relevancia que tiene, entonces parece que podemos defender un orden de libertad, de igualdad y de fraternidad sin propiedad. ¿Y eso es posible? O sea, eso es lo que yo me pregunto. ¿Realmente eso nos interesa? ¿O nos interesa más ahondar en cuáles son los mecanismos, las vías de apropiación en las sociedades contemporáneas y a partir de ahí generar a lo mejor otro tipo de discursos, otro tipo de instituciones, otro tipo de sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo creo que eso sí permitiría una cierta reciprocidad que justamente es la que está ausente en ese discurso, ¿no? Porque o eres dueño o eres dominado. Pero ¿por qué no pensar en sociedades de encuentro sin dominación, en las cuales las formas de apropiación sean otras y no legitimadas por la propiedad? En último término es la propiedad de los medios de producción. Bueno, ahí me sale esa beta marxista, como sabéis, pero bueno, esa era un poco la pregunta grande.